las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Nuestras felicitaciones a don Leo Morales, que ganó el premio Gran Reserva del año 2024 del Banco de Reserva como uno de los principales ejecutivos de ese banco. 2023, sí, el 2023, pero se entrega en el 2024. Así es que nuestras felicitaciones para Leo Morales. Entonces, señores, varios temas, dos fundamentales, pero también hay otras cosas ahí que abordar, porque quiero dedicarle un tiempo a la crisis de Haití, que está otra vez al borde del abismo, y al tema de las cárceles, que se ha convertido en otro modo de vida en la República Dominicana, y ya lo explicaremos en qué consiste esto. Pero bueno, ayer el presidente Abinader, como de costumbre, desarrolló sostenidas con periodistas y gente que hace comunicación, aunque no necesariamente, digamos, que esté profesionalizada en esa actividad, pero hace comunicación. Entonces, muy interesante la parte que tiene que ver con el tema abordado ayer, porque el tema de ayer fue el agua, y en el agua estamos hablando de inversión en saneamiento, en producción de agua, en manejos de las aguas. Y ayer pues se insistió en el gran pacto del agua. Fue una de las semanales con mayor participó con mayores exposiciones de funcionarios. Y creo que todas esas exposiciones fueron interesantes. Ninguna de ellas, digamos, fue sobreabundante, sino con precisión. Después de las informaciones generales presentadas por el presidente, que arrancó con lo que será el impacto de Montegrande, que sabemos que se terminó el embalse de la presa. Ahora faltan los canales de riesgo de esa presa, faltan las plantas hidroeléctricas, las generadoras hidroeléctricas y otras obras complementarias que son las que van a permitir el aprovechamiento de la obra. Sin embargo, él hablaba de que tanto el presidente como Olmedo Jaques, que el solo funcionamiento del embalse por sí ya ejerce un impacto importante en el control de las aguas que tanto daños causaban en la región. Entonces expusieron, además del presidente Abinader, Olmedo Jaques, el director del INDRI, el director de la CAS, Felipe Suberví, el director del INAPA, Wellington Arnaud, y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras. Estamos hablando de el impacto que tiene
la colocación del servicio de agua potable y el saneamiento medioambiental que representan las cañadas. Decía el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo que el 20% de la población más pobre del país tiene una mayor inversión en agua potable que el 20% de la población más rica. Sencillamente la razón es que la población más rica tiene los servicios de agua potable. La población más pobre no tiene esos servicios y el agua es un bien imprescindible. Hay que pagar por ella, aunque la que le vendan a usted esté también contaminada, pero hay que pagar por ella. Entonces, todo esto realmente bien. Ya muchas informaciones que se han manejado, que la hemos ponderado. Uno de los puntos luminosos del gobierno, hay que decir que es el trabajo que se está haciendo con las cañadas, tanto en la CAS como el INAPA. Nosotros fuimos testigos de lo que ocurrió en Santiago de los Caballeros, por ejemplo, en toda esa canalización de esa cañada de Gurabo que todavía se está trabajando en esa obra que está a cargo del INAPA y ha representado una transformación total de ese entorno. Y lo del Cristo Par aquí en Cristo Rey por parte de la CAS, y así ellos están hablando de unos 105 kilómetros de cañadas que ya tienen diseñadas y que el gobierno en este periodo aspira a impactar 42. Entonces, interesante. Entonces, en la otra parte ya tiene que ver la parte de las preguntas. Ahora hubo una invitación especial a comunicadores de La Vega. Se está tratando de, en algunas oportunidades, dar oportunidad, valga la redundancia, a que comunicadores de distintas provincias puedan venir y hacerle preguntas al presidente. Eso solamente es bueno. Pero hay que darle un uso apropiado para que sea provechoso. Eso no puede dejarse en la improvisación, aunque no hay un interés en intervenir por parte del gobierno en las preguntas que hacen las personas allí, pero hay la necesidad de ciertas pautas, cierta orientación para que el interés no se desvíe, para que el interés no se diluya, se mantenga realmente el interés en escuchar la respuesta que da el presidente a cualquier pregunta. Entonces, con relación a las invitaciones locales, bueno, que las sigan haciendo, pero en alguna manera que se oriente. Es decir, las preguntas, por ejemplo, sobre temas locales, tratar de que se organicen. Los temas locales son muy importantes y para una persona que desarrolla su espacio en una localidad, pues son importantes. Los problemas nacionales para él son los problemas locales. Eso no hay duda, son importantes, pero de eso lo que hay que hacer es un resumen. Es decir, vienen, qué sé yo cuánto de tal sitio,
Vamos a ponernos de acuerdo en los tres temas fundamentales de carácter local sobre lo que vamos a preguntar y vamos a dividirnos la pregunta. Y ya después que algunos incursionen en temas nacionales, etcétera, etcétera, y vamos a hacer la cuestión con mayor precisión, con mayor puntualidad, con mayor interés. Porque ayer se diluyó mucho en cuestiones no de escasa importancia, pero ya sobretratadas y muy locales. Y entonces se da la situación con la pregunta sobre los ovnis en la República Dominicana, que si el gobierno tiene información de la visita de ovnis a la República Dominicana y cómo se está manejando eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bien, apertura, pero si la apertura se orienta, resulta más provechosa. Resulta más provechosa una apertura con cierta orientación, con ciertos controles que no tienen que ver necesariamente con limitar contenidos de pregunta, pero deben hacerse preguntas. Deben hacerse preguntas. Deben hacerse preguntas. Preguntas. Que creo que ahí no hubo, no se produjeron dos. Entonces, bueno, son las 7:10. Señores, miren, la situación de Haití. La situación de Haití vuelve a ser más caótica que de costumbre, porque Haití ha estado inmerso en el caos. Pero ahora este caos se agrava porque la escasa gobernabilidad que tiene Haití, la precaria gobernabilidad que tiene Haití, pues de muy escasa legitimidad, esa poca legitimidad queda anulada a partir del 7 de febrero. Es decir, a partir de mañana. ¿Por qué? Porque mañana concluye el periodo para el que fue electo el presidente Jovenel Moïse, que era el periodo que al actual gobierno le toca pues completar. Al primer ministro Henry, el presidente, no hay presidente en Haití en estos momentos, pero sí el presidente Henry continúa la gestión del gobierno del presidente Jovenel Moïse. Además de eso, el primer ministro Ariel Henry, pues formó parte de un acuerdo de gobernanza. Ese acuerdo de gobernanza del que participaron formaciones políticas y participaron empresarios y fue auspiciado por una entidad que se llama el CORE en Haití, que agrupa a Brasil, la Unión Europea, tiene representaciones de Brasil, de la Unión Europea, de Estados Unidos, y además de la Unión Europea hay 2 países de la Unión Europea que individualmente participan de esa iniciativa, que son Alemania y España, y una representación de la ONU, una representación de OEA. Entonces, en ese sentido, hay un periodo de transición de unos 14 meses que se propone agotarlo Ariel Henry. Ese periodo concluye mañana, aunque hubo parte de los acuerdos que no se materializaron.
porque conjuntamente con esa gestión de gobernanza que él llevaría a cabo, pues hubo el compromiso de crear un Consejo Nacional de Transición y un órgano de control de la acción gubernamental. Porque como Haití carece de parlamento, se entendía que debía tener una instancia de control gubernamental. Esas cosas no se materializaron. No se materializaron. El país hoy está pues lleno de protestas en distintas provincias. Se está protestando, pidiendo la salida, la culminación mañana del gobierno de Henry. Hay dos líderes que están agitando en ese sentido. El señor Guy Philippe, que ha anunciado el derrocamiento del gobierno a partir de mañana. El señor Claude Joseph, que fue el primer ministro y que fue canciller y que ha sido una de las principales figuras opositoras a Henry, pues también está agitando las aguas en Haití. Pero esto ocurre mientras Haití aún aguarda por la llegada de una misión internacional, que sería a partir del momento en que se recuperaría control de territorio para propiciar cierta normalidad en Haití. Una normalidad que permita una cierta reactivación económica y un mínimo de estabilidad política para desarrollar, para montar unas elecciones, aunque sean de escasa participación. El gobierno que sería derrocado mañana es el gobierno que tiene algún contacto con la comunidad internacional. Es el gobierno que solicitó ante el Consejo de la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU, la fuerza internacional que debe ir a Haití. Es el gobierno que le ha formalizado esa solicitud a Kenia. Es el único interlocutor con el que tiene contacto la comunidad internacional fuera de Haití. Y digo fuera de Haití porque hay sectores de la comunidad internacional que tienen contactos dentro de Haití, pero la gran comunidad internacional con lo único que tiene algún tipo de contacto es con Ariel Henry. Cuando se lleve de paro, porque se lo van a llevar, está sustentado sobre nada o sobrevendría un caos mayor, entonces Haití queda prácticamente descabezada. No sabemos, señores, hasta dónde llegue esa situación en Haití. ¿Qué pasa en ese país a partir de mañana? ¿Y qué impacto pueda tener lo que ocurra en Haití, en la República Dominicana? No sabemos qué impacto pueda tener eso, pero desde luego que nosotros siempre tenemos que estar preparados porque además de Haití, somos quienes más pueden padecer cualquier situación que se dé en ese país que lamentablemente ha sido acompañada o acompañado desde su nacimiento de grandes limitaciones para poderse desarrollar. La principal es la falta de una clase social
que ayude a los sectores políticos y a los sectores económicos a ponerse de acuerdo en una agenda mínima, que eso nunca lo ha tenido Haití. Eso nunca lo ha tenido Haití, y eso, desde luego, que hace imposible cualquier solución, porque nadie está en capacidad de ir a resolver los problemas de Haití. La comunidad puede auxiliar, pero tiene que haber una clase política, una clase económica, una clase gobernante en Haití que asuma su responsabilidad. Y esa clase no existe. No existe. Porque cada vez que se juntan dos haitianos hay tres enemigos. Se juntan dos y hay tres enemigos ahí. Pero enemigos a muerte, separados por diferencias que usted no se explica de dónde salen. De dónde salen, que es lo que explica David Nichols en esta obra formidable de Dessalines a Duvalier, Raza, Color, Independencia de Haití, que él empieza planteando que los revolucionarios haitianos nunca lograron, tras su hazaña de derrotar a los franceses y obtener su independencia, conformar una clase dominante estable con alguna homogeneidad social o sentido de propósito o destino común, dada cuenta de que, aparte de las diferencias socioeconómicas de cualquier sociedad, Haití nació con la tara de una escala de jerarquías raciales complejas y difícilmente reconciliables. Al eliminar a los blancos coloniales, quedaban nobles súbditos o ciudadanos de color mestizo, mulato, cuarterones, casi todos libres o emancipados desde antes de 1804, y negros de distinto origen africano, casi todo esclavo, sin noción alguna de la cultura francesa. Entonces, si bien la conciencia de identidad racial ha sido un factor poderoso que desde los primeros días ha unido a los haitianos en una determinación por preservar su independencia nacional, la cuestión del color ha sido de una influencia decisiva que ha llevado a la erosión de una efectiva independencia. Pero la cuestión del color usted no la entiende. Usted no la entiende. Porque en la República Dominicana nos juntamos dos mulatos y somos dos mulatos, dos negros y somos dos negros. No, en Haití dos negros no son dos negros. Resulta que hay un negro que es mulato y hay un negro que no es mulato. Entonces, tiene que ver con el tema de cuna, con una serie de complicaciones que prácticamente han impedido que se constituya un Estado. Señores, y eso es lo que está encima de la República Dominicana. Las peores consecuencias, además de las consecuencias que pagan los pobres haitianos, cada vez más sumidos en la miseria, las peores consecuencias han de venir sobre los dominicanos y sobre todo sobre los pobres dominicanos, porque aquí hay gente muy solidaria que no es la cama de ellos, de los hospitales, que no es el trabajo de ellos, que no son los espacios de ellos, los que son afectados. Entonces, la generosidad así funciona muy bien. Así funciona muy bien, porque tú estás repartiendo lo que le toca a los pobres de tu país. Entonces, así las cosas funcionan muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces,
tenemos que estar pendientes porque la verdad es que tenemos de nuevo una bendita crisis haitiana amenazando con tener impacto sobre la República Dominicana y escasa posibilidad de intervención de una comunidad internacional frente a ese conflicto.